su ayuda, su aliento, la corrección también, hermano, la fortaleza, y bendita sea la palabra de nuestro Dios. Vamos, por favor, a el Salmo 74, verso 12, hermanos. Salmo 74, verso 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo juntos, hermano. Esta es la palabra de Dios. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Amén. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por bendecirnos en este día. Señor, somos dichosos indudablemente de poder alabarte, de poder cantarte, de poder expresar cuánto te amamos, Señor, y cuánto te agradecemos, Señor, por haber derramado de tu gracia, de tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Hemos creído quién eres, Señor, y que tu palabra es verdad, por supuesto. Háblanos, Señor, habla nuestra vida hoy a cada uno de nosotros, Señor, por tu palabra. Que esta quede grabada en nuestros corazones, Señor, y llevarla por obra cada día, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra, a trazarla correctamente, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Porque es tu iglesia, para tu gloria, porque te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Estamos en la serie, hermanos, Lo que creemos, nuestra declaración de fe. Hermanos, esta es una de las doctrinas más importantes del cristianismo, la salvación. La salvación. Es tan importante la salvación que el tenerla o no determina nuestra eternidad. El tener o no la salvación de la cual cantábamos y agradecíamos, hermano, a Dios, el tenerla o no va a determinar en su vida y en mi vida a dónde pasaremos la eternidad. Muchas personas fuera de la iglesia, es decir, en nuestra sociedad, y aún, hermanos, dentro de las iglesias, piensan en este momento alrededor del mundo algunas personas que son salvas, que tienen la salvación de Dios, y sin embargo, de una manera equivocada, errónea, piensan que estarán con el Señor. Pero la realidad es que muchas personas, aún pensando estar en Cristo, no están en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no es quien dirige sus vidas, porque Jesús y su palabra no es quien gobierna sus vidas, porque no hay obediencia a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no los guía, porque no tienen la salvación de Dios. El hombre sin Dios está condenado, enseña la Escritura, condenado a la muerte eterna. Está separado de Dios para siempre. Y está condenado a un tormento en las interminables agonías del infierno. Esta es la condición del hombre que no está en Cristo, que no pertenece a Dios, que Cristo no es quien dirige su vida, quien no es un creyente. Hermanos, esta es la condición de alguien que está sin el Señor Jesucristo. Pero quienes han entregado su vida a Cristo, ¿usted ya entregó su vida? Amén. A quienes han entregado su vida a Cristo, hemos recibido de Dios grande bendición, hermanos. Efesios 2:4 nos dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué, hermanos? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué importante es para todo creyente, y no solamente para el creyente, sino para el no creyente, saber la verdad bíblica
acerca de la salvación. Por eso hoy, hermanos, vamos a ver la doctrina de la salvación. En teología se le denomina soteriología. Y esta es la primera parte, hermanos, de este tema. La doctrina de la salvación, la soteriología. Creemos en este lugar y enseñamos que la salvación es totalmente de Dios. Creemos y enseñamos que la regeneración es obra del Espíritu Santo. Y creemos y enseñamos que la elección enseña que Dios elige para salvación. Veamos algunas, hermanos, algunas evidencias bíblicas acerca de esta doctrina de la salvación. Creemos y enseñamos que la salvación, hermanos, es una obra por completo de Dios. Si estamos hablando de la salvación, lo primero que tendríamos que definir es eso. ¿Qué es la salvación? Si alguien a usted le pregunta, ¿qué es la salvación? ¿Qué le diría usted a quien le pregunta? ¿Cómo definiría usted la salvación que cantamos y agradecemos tener? Bueno, los teólogos han definido la salvación, hermanos, de muchas maneras, de muchas formas. Pero una manera sencilla de hacerlo es la siguiente. La salvación, hermanos, es la obra de la gracia de Dios mediante la cual Él perdona nuestros pecados y nos da el don de la vida eterna. Le voy a repetir esto, es una forma sencilla de definir la salvación, hermanos. La salvación es una obra de la gracia de Dios, mediante la cual Él, Dios mismo, perdona nuestros pecados y nos da el don, el regalo de la vida eterna. Muchas personas piensan que por creer que hay un Dios o por creer que Dios existe, son salvas. Hay innumerables personas que están en esta situación, hermano, que por pensar que Dios existe, por creer que sí hay un Dios, piensan que por ello son salvas. Pero eso no es lo correcto, hermano. La salvación se recibe cuando el Espíritu Santo, escuche, nos convence. Cuando el Espíritu Santo trae convencimiento a nosotros de que somos pecadores, que no alcanzamos la gloria de Dios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no podemos por ningún mérito propio cambiar nuestra condición ni nuestro destino eterno. Y que solamente, hermanos, entregando por fe nuestra vida a Cristo en arrepentimiento y fe, es que podemos ser salvos y tener la vida eterna. Es por medio del convencimiento del Espíritu Santo que trae entendimiento y esa convicción a nuestra vida que somos pecadores, que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, que vamos camino a la condenación y que solamente hay una forma, hermanos, de ser perdonados y tener vida eterna. Y esa es a través de Jesucristo únicamente. A través de venir a Él en esa fe que Dios da, en un arrepentimiento verdadero y en fe. Y Él nos perdona, y Él nos limpia, y Él nos da una vida nueva que ahora, si antes no glorificábamos a Dios, ahora le glorificamos, ahora le exaltamos. Ahora usted puede cantar con gozo y libertad, que la gloria sea para el Señor. Es una vida nueva en el Señor Jesucristo, hermanos. Esa es la salvación. Es ahí, hermanos, cuando el Espíritu nos convence y entregamos nuestra vida al Señor, es ahí cuando se inicia una relación de comunión estrecha e íntima con Dios. Una relación que antes no teníamos con Él. Quien pasa en ese momento a ser nuestro Padre, antes no lo era. Antes de entregar nuestra vida a Dios, a Cristo, Dios no era nuestro Padre, ¿sabe? Ahora pasa a serlo cuando el Espíritu nos convence, entregamos nuestra vida a Cristo en fe. El Señor es nuestro Padre, por lo cual ahora llevamos una vida alejada, apartada del pecado.
Y que en todo lo que hacemos, nuestro interés ahora es dar gloria a Dios. Esto es la salvación, hermanos, a grandes rasgos. No solo es salvo aquella persona por creer que hay un Dios o por creer que Dios existe. Allá afuera podemos predicar y preguntarle a las personas: oiga, ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo. Oiga, ¿usted cree que exista un Dios? Sí, yo creo que sí. Pero no por el hecho de que tengan ese pensamiento son salvos. No por el hecho de que alguien diga yo creo que Dios existe, es salvo. También los demonios creen, hermanos. Ahí en Santiago 2:19, no lo busque, usted lo recuerda. Dice, ¿tú crees? Afirma Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, piensas bien, sí, Dios es uno. Pero también los demonios creen y tiemblan. Esto es importante de entender, hermano, porque aunque ellos reconocen la existencia de Dios, los demonios creen, saben de la existencia de Dios, los demonios saben del poder de Dios, aunque saben esto, no le obedecen ni tienen la fe salvadora, sino que tienen temor, por eso tiemblan. ¿Por qué? Porque saben que hay un juicio venidero para ellos. Eso ya está decretado por Dios, hermanos. La salvación es obra, hermanos, de la Trinidad. No es solamente obra de Dios Padre, o solamente de Dios Hijo, o solamente de Dios Espíritu Santo. Es una obra conjunta del Dios Trino. Escuche, por favor. Dios Padre, en su soberanía, diseñó el plan de salvación. Dios Hijo es ofrecido como sacrificio para la salvación. Y el Espíritu Santo es quien trae al hombre la convicción de pecado. Es una obra conjunta de Dios, del Dios Trino, hermanos. La salvación es una obra de Dios de principio a fin. La salvación no es obra del hombre. No lo es, hermanos. Nosotros en nada, ni usted ni yo contribuimos en absolutamente nada para ser salvos. ¿Es que podríamos haber contribuido para la salvación, hermanos? Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque es obra de Dios. Nosotros no participamos para obtener nuestra salvación. Por ello, hermano, creemos y enseñamos que la salvación es una obra total de Dios. La Biblia siempre la describe como la obra en la vida de aquellos que Él ama. Repito esto, la Biblia describe la salvación, hermanos, como una obra de Dios en la vida de aquellos a quien Dios ama. Alguien pudiera decir, pero el hombre pone el deseo de buscar a Dios. Alguien pudiera tener en la mente estos pensamientos. Oiga, pero es que yo busqué a Dios. Yo un día comencé a buscar a Dios y fui a una iglesia porque me había invitado un vecino, una amistad, insistía que la acompañara, y un día yo decidí buscar a Dios y me llevó a una iglesia y ahí estuvimos y hubo alabanzas y hablaron la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Realmente el hombre natural busca a Dios? Romanos 3:10, por favor. Romanos 3:10 y 11. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay ¿qué? Justo, ni aún uno. No hay quien entienda. Y dice, no hay quien ¿qué? No hay quien busque a Dios. No lo hay en lo natural, hermanos. No lo hay en lo natural. Otros pudieran decir, pero el hombre pone la fe.
El hombre pone la fe que lo lleva a creer en Cristo. La Biblia nos dice que ni siquiera, hermanos, la fe es nuestra, ¿saben? Ni siquiera la fe es nuestra, Dios la provee. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Lo leímos hace un momento. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Está clara la escritura, hermanos. Por gracia, por un regalo, por la misericordia de Dios somos salvos. El medio que Dios utilizó fue la fe. Y aún esa fe no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y vea el verso 9, Efesios 2:9. Qué importantes estos versículos, hermano. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación nunca es por obras para que nadie se jacte de haber hecho obras buenas y le pueda decir a Dios, me gané la salvación. O me debes la salvación, Señor. Yo ya viví, mira cómo viví, me hice esto, hice aquello y ayudé, etcétera, etcétera. ¿Habrá hoy en día, hermanos, alguien que piense de esa manera, que por sus obras se va a salvar? Mire, hay entrevistas a las personas, ¿no? ¿Cómo va a ir al cielo? Oiga, ¿a dónde va usted a ir? ¿Sabe que hay un Dios? Sí, sé que hay un Dios. ¿A dónde piensa ir? ¿Sabe que un día vendrá? Sí, sé que un vendrá. ¿Sabe que hay dos lugares a donde vamos a ir? Pues sí. ¿A dónde va a ir usted? Ay, dice. Algunos dicen, directo, dice, yo me voy al infierno. ¿A quién lo dice? Yo me voy al infierno directo. ¿Por qué piensa eso? Por su forma de vida, por lo que hace. Hay quien dice, híjole, tengo allá algunas cosas, pero no soy tan malo, voy a ir al cielo. Me he portado bien, he ayudado a otras personas, he hecho trabajo comunitario. Yo creo que Dios pues va a ver que no soy tan malo y voy a estar con Dios. No es por obras. No es por obras que alguien tiene la salvación, es por gracia, por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. La salvación, hermano, no está basada en ningún mérito humano. Es decir, la salvación no se gana por obras. Dios concede el creer, concede la fe y concede el arrepentimiento y concede entonces la salvación. Repito, hermanos, Dios concede el creer, ya vimos, concede la fe y concede el arrepentimiento. Él nos lleva a ello para ser salvos. La obra de salvación, hermanos, es el resultado de la obra de Dios en el corazón del hombre, del ser humano. Porque como hemos leído, Dios es el que provee aún el querer. Es que yo un día creí. Está bien, qué bueno. Claro que yo, porque Dios le concedió esa gracia, hermano. La capacidad de creer. Si no hubiera sido así, usted y yo aún estaríamos o continuaríamos perdidos, ¿sabe? Aún estaríamos en nuestros delitos y pecados si Dios no nos hubiese concedido la fe que nos lleva a la salvación en Cristo. Repito algo que ya dije, hermanos, la salvación no está basada en méritos humanos. La salvación no se gana por ninguna obra. Por ninguna. Quien no conoce la palabra de Dios, hermano, que no es por obras, bueno, va a andar haciendo muchas cosas. Va a andar haciendo mandas, se menciona, ¿no? Promesas, algún santo, qué sé yo. Va a andar descalzo, caminando o hincado, ofreciendo su sacrificio para llegar a algún lugar, pensando que con ello van a ganar el favor de Dios o van a tener la vida eterna. Hermanos, todas las religiones piensan que la eternidad, hermanos, se gana por obras o por buena conducta. El hombre piensa que eso se gana. Así estamos, hermano,
valga la expresión, programados en nuestro cerebro. Trabajamos, recibimos un salario. Hacemos esto, obtenemos un título. Trabajamos en una parcela, va a haber una cosecha. Estamos acostumbrados mentalmente a pensar de esa manera. Hago algo para obtener algo. Todas las religiones, hermano, piensan de esa forma. Hermanos, estamos en el cristianismo, en donde el único verdadero Salvador es Cristo. En Él es por gracia la salvación eterna. Por gracia, como regalo para todo aquel que cree. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Le viene alguna porción de la Escritura? Estaba el joven rico, ¿recuerda usted? Que llegó a Jesús y, maestro, bueno, le dijo, ¿no? Allí en Mateo 19:16 hace una pregunta, tocando a esta, valga la expresión, reitero, programación que tenemos de obtener algo por hacer algo. En el sentido de la vida, así es, pero en el sentido espiritual, para salvación no aplica, por supuesto. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien qué haré? Fíjese, aquí está. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para tener la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Quiero tener la vida eterna. Quiero seguirte. ¿Recuerda usted la historia? Le dijo, mira, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates. Todo eso lo he hecho desde pequeño. Bien haces. Entonces ahora, vende todo lo que tienes, repártelo a los ricos. A los pobres, porque era un joven rico, y sígueme. Él quería hacer obras para ganar la salvación y seguir a Cristo. La realidad es que no quería hacerlo, porque había algo más fuerte en su corazón, que eran las riquezas. Y decidió no ir con él. Decidió no seguir al Señor. Prefirió no tener la vida eterna, hermanos. No, pues a ese precio, mejor no. Mucha gente piensa hoy así, de esa manera. Es que tengo que levantarme temprano, es que tengo que ir al estudio, es que tengo que estar ahí. Y todos los domingos, tengo que leer mi Biblia a diario. ¿Sabe que a muchas personas les cuesta eso? Es fuerte, pero es la verdad. Al que está en Cristo, no, porque es su alimento y es su vida. Es su alimento, es su vida, hermanos. Es donde encontramos, lo decíamos hace un momento, la fortaleza, el consuelo, la ayuda, la guía para no equivocarnos, hermano. Necesitamos de Dios y de su bendita palabra todos los días, hermano, hasta que Él venga. Este joven dijo, ¿qué haré? ¿Qué bien haré? ¿Cómo? Nada, es por gracia. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que, ¿qué, hermano? A los que creen en su nombre. Aquí está, no es por obras. A los que creen en su nombre les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. La salvación es del Señor. No es por obras. No es por haber repetido una oración. Escuche, hermanos. Una oración sin que haya convencimiento del Espíritu Santo de lo que estamos diciendo, porque alguien puede repetir lo que alguien dijo, pero si no es emanado esas palabras por un convencimiento en el corazón que haya hecho el Espíritu Santo, nada pasó, hermano. Nada pasó. Es por creer, una fe genuina, no es por obras, no es por repetir una oración en el contexto que estoy explicando, no es por haberse bautizado. Tristemente, muchas personas siguen pensando dentro de las iglesias que el bautizarse es el hecho de ser salvo, que el bautismo salva. No es verdad eso, la Biblia no enseña eso. El que salva es el Señor por medio de la fe. Oiga, y su familiar ya está en Cristo para saber, ¿no? Por dónde orar, cómo podemos ayudar. Sí, ya se bautizó. Creo que no me doy a entender.
¿Es creyente? ¿Ya se bautizó? No, el bautizarse no es garantía de salvación. Si alguien en verdad, en la fe que Dios trae, el convencimiento del Espíritu, ha entregado su vida a Cristo, ha nacido de nuevo. Es una nueva persona, sus pecados le son perdonados y ahora como testimonio público va a decir que Jesús es su Señor, que le ha dado una vida nueva. Pero no salva. Es evidencia de haber nacido de nuevo si en verdad entregó su vida al Señor. Reitero esto, hermano, es importante. La salvación es enteramente de Dios por medio de su gracia, no por repetir una oración, no por haberse bautizado, no es por llevar una vida moralmente correcta. Hay personas que llevan una vida ejemplar en la sociedad, hermanos. Aún sin ser creyentes, no leen la Biblia, pueden ser ateos y llevar una vida moralmente correcta. No se alcoholizan, no adulteran, respetan a su esposa, la aman, la mujer trata bien a su esposo, ven a sus hijos, están al pendiente, son buenos ciudadanos, pagan sus impuestos, no mienten. Hay personas así, hermano, pero sin Cristo. No tienen la salvación. No por llevar una vida moral correcta se es salvo. Es por haber creído, hermanos, amén. Es por haber creído. La salvación es totalmente de Dios por medio de su gracia. Y esa salvación tiene su base en el sacrificio de Cristo, hermanos. El mérito, hermanos, de su sangre derramada, es decir, de haber entregado su vida para el perdón de nuestros pecados, hermanos, de todo aquel que cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que ha nacido o ha creído, de nuevo ha creído en Cristo genuinamente, va a perseverar, hermano, en la fe. Y va a perseverar porque la obra de Dios comenzó en esa persona otorgando el don de la fe en la salvación. Ese don continúa en nosotros, hermanos. Por ello que el hombre en Cristo, la mujer en Cristo, perseverará para que su vida, sus actos, sus palabras den gloria a Dios. El que tiene la salvación de Dios, hermano, va a perseverar para caminar en obediencia a su Señor. Si usted tiene la salvación, usted obedece a Dios. Es su máximo deseo. Obedecer la palabra, obedecer la Escritura, alimentarse de ella, descubrir las maravillas, hermano, que aún no entendemos o que no hemos repasado, que no hemos entendido, comprendido. Qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo nos da luz de algo que habíamos leído y Él nos muestra, es esto. Gloria a Dios, hermanos. El que ha nacido de nuevo, el creyente que está consciente de todo esto, hermano, que su salvación vino de Dios, que no podía hacer nada para cambiar su circunstancia, va a entender que su salvación es segura y es eterna. Que Dios la comenzó en él, que Dios la va a seguir perfeccionando, que Dios la va a continuar, hermano, en nuestra vida, tratando con nosotros a través de esa fe, y que Dios la terminará. Eso, hermano, motiva a usted, le debe motivar a mí también como creyentes a caminar en santidad, en obediencia a Dios por la salvación que en su gracia Dios nos ha dado. Es por gratitud, hermano, que le servimos. Es por gratitud, hermano, que a flor de piel de nuestro corazón cantamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros sin merecerlo, hermanos. La salvación es por completo de Dios. Amén, hermanos. No lo busque, el Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea
tu bendición. Y yo digo, hermanos, amén. Señor, bendícenos. Señor, guíanos. Señor, fortalécenos. Señor, santifícanos. Señor, sigue tratando con nosotros en aquellas áreas, Señor, que sabes que tenemos problemas. Señor, haz la obra en nosotros. Tú eres el alfarero y nosotros el barro. Haz con nosotros como tú desees. Esa debe ser nuestra oración. Creemos y enseñamos, hermanos, que la regeneración es la obra del Espíritu Santo. Creemos, enseñamos que la regeneración, hermano, es una obra sobrenatural, por supuesto, del Espíritu Santo, mediante la cual Él nos da una vida y una naturaleza nueva. La regeneración es volver a una vida o tomar una vida nueva, ¿sí? Volver a nacer o un renacer, hermano, significa que en Cristo hemos recibido o nos ha sido dada una vida y una naturaleza nueva y divina. La regeneración es la obra sobrenatural, hermano, y escuche por favor, es una obra inmediata. La regeneración es el nuevo nacimiento también, hermano, es una obra instantánea e inmediata del Espíritu Santo, por supuesto, que imparte nueva vida espiritual a un pecador. Esto es el nuevo nacimiento, hermano, que ya vimos extensamente en toda una serie. La regeneración, en ese momento, hermano, el Señor por su Espíritu, dando al pecador que se arrepiente una vida nueva, una vida espiritual que no tenía, inmediata y de forma instantánea en el momento de la conversión. Esto es importante, hermanos, mencionar que es inmediata e instantánea al momento de que alguien se arrepiente y va a Cristo. ¿Por qué es importante, hermano? Porque la salvación no es un proceso. Escuche, esto es muy importante, hermanos. La salvación no es un proceso en el cual se va, digámoslo así, naciendo un poco cada día. No, hermano. No es así. Muchas, ¿sabe? Platicando con las personas, aún se puede entender que piensan de esta manera. Es que ahí la lleva, pero ¿qué es eso de que ahí la lleva, hermanos? O se es creyente o no se es. O sea, el Señor no nos da vida nueva de a poquito, hermano. El Señor la da de manera instantánea por la obra del Espíritu en un momento concreto. ¿Cuándo? Cuando usted vino a Él en arrepentimiento y fe. Lo que sí va cambiando es nuestra santificación. Cada vez más vamos madurando, cada vez más vamos conociendo de la palabra, nos vamos apartando cada vez más del pecado que nos separa de Dios y nuestra vida va glorificando cada vez más a Dios. Eso sí es algo progresivo. Pero la salvación es al momento, hermano. Muchos familiares llegan a pensar, es que mi hijo, mi hija, mi esposa, pues ahí la lleva y pues como que sí, como que no, ha cambiado mucho, pero si no se congrega en ningún lugar, si no va a una iglesia, si no lee la Escritura, si no hay un cambio de vida genuino, y no nada más es dejar de adulterar o dejar de tomar alcohol, no, eso también lo puede hacer alguien que no sea salvo. La salvación es instantánea, al momento, hermano. Dios lo hace de esa manera. Reitero esto, no es un proceso en el cual se piense, hermano, que se van haciendo de nuevo un poco más cada día. La salvación es instantánea. Y aquí es donde hay problema. Muchos, reitero, piensan que se va siendo creyente de poco a poco. No es así, hermano. Recordemos, hermano, que el capítulo 3 de Juan nos recuerda algo importante. ¿Qué personaje le viene a su mente del nuevo nacimiento?
Nicodemo, así es, lo vimos extensamente. Nicodemo, Juan 3:3, vamos ahí, hermano, capítulo 3 de Juan. Ahí Jesús enseña de la obra del Espíritu Santo, hermano, en la regeneración o nuevo nacimiento. Recordemos que Nicodemo vino a visitarle de noche, ¿no es cierto? Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué, hermanos? No puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿y de qué? Y del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Si la obra de Dios soberana, esta obra de nacer de agua y del Espíritu, no se ha realizado en la persona, no es creyente. Y si no es creyente, no va a poder ver el reino de los cielos. ¿Qué es nacer de agua y del Espíritu, hermano? Bueno, apunta a una purificación, a una limpieza total que hace Dios de una manera soberana por medio del Espíritu, cuando entregamos nuestra vida al Señor. Si usted ha entregado su vida al Señor, hermano, hoy no hay nadie que le acuse. El Señor pagó por usted en la cruz. Hoy usted a los ojos del Señor está limpio. No somos dignos por nosotros, somos dignos por el Señor Jesucristo, que nos sustituyó en la cruz del Calvario para recibir el castigo que le correspondía a usted y a mí, hermanos. Eso es misericordia y gracia. Amén, hermanos. Y luego le dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vea el verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, Nicodemo, no te extrañes, no te sorprendas por lo que yo te estoy diciendo, de que es ineludible, indispensable para ver el reino de Dios, que nazcas de nuevo. ¿Por qué le pudo haber sorprendido a este hombre, hermanos? Porque este hombre llevaba en su mente que por las obras de la ley la persona puede tener la salvación. No, pues fue un shock para él, seguramente. Toda persona, para ir al cielo, necesita nacer de nuevo. Necesita ser regenerado. Necesita que Dios, mediante la obra soberana de su Espíritu, le dé un nuevo ser, le dé un nuevo corazón, le haga una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, pertenece a Cristo, ha sido salvado por Cristo, ha entregado su vida a Cristo para el perdón de pecados, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él las hace nuevas, hermanos. El verso 8, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, le explicó Jesús a Nicodemo, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Hermanos, la obra de salvación de Dios por el Espíritu Santo es algo realmente incomprensible. Es una obra soberana que solamente Él sabe cómo lo hace. Pero hay evidencias de esa salvación. ¿Amén? Hay evidencias del obrar de Dios, por supuesto. Entonces podemos decir que la regeneración, hermano, es como un avivamiento de nuestro ser, de la persona, que ocurre en la conversión, hermanos. Cuando el pecador que se arrepiente y cree pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Esa es la regeneración, una nueva vida. ¿Recuerdan a Lidia, hermanos? Vendedora de tela púrpura. La Biblia nos dice que el Señor abrió su corazón. El Señor es el que abre el corazón, es el que obra en el corazón. Qué maravilloso, hermanos, que Dios prepare el corazón, que lo abra, que lo ilumine por su Espíritu. Es ahí cuando nuestros ojos fueron abiertos y hubo claridad, hermanos.
para comprender las cosas espirituales. Hermanos, sin esta preparación de Dios soberana, sin esta preparación del corazón por el Espíritu Santo, nadie puede recibir a Cristo ni la salvación que hay en Él. No se puede, hermanos. Por eso la obra, como lo dijimos en el primer punto, la obra de salvación es totalmente de Dios y la regeneración es por su Espíritu Santo. Como vemos, evidentemente, la salvación es del Señor. Es del Señor. La recibimos, sí, pero es toda de Dios, hermanos. La fe, la provisión de la salvación que es Cristo y el convencimiento que hace el Espíritu Santo acerca de que somos pecadores, todo viene de Dios, del Señor. Tito 3:5, hermanos, por favor. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros, ¿qué? Una pausa aquí, hermanos, es más claro que esto. Él nos salvó no por obras de justicia, ¿que qué? Que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, aquí está la limpieza, de la regeneración, un nuevo nacimiento, y por la renovación, ¿en qué, hermano? En el Espíritu Santo. La regeneración es una obra, reitero, instantánea al momento de creer. La persona pasa a tener nueva vida y esta obra es solo por el poder del Espíritu Santo. ¿A través de qué cree, hermanos? A través de la palabra de Dios. Juan 5:24. A través de la palabra de Dios. Está hablando Jesús. De cierto os digo, que el que oye, ¿qué? Mi palabra, ¿y qué? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué, hermanos? De muerte a vida. El que oye mi palabra, ¿y qué? ¿Y cree en qué? En Dios. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Es escuchar la palabra y creer por la obra del convencimiento del Espíritu. Hermano, qué importante ser expuesto a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Eso significa que esa fe que Dios nos da en su gracia viene al ser expuestos a su bendita palabra, hermanos. ¿Está exponiendo a sus hijos a la palabra? ¿Quiere la salvación de sus hijos, hermano? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si no hay palabra en su casa, si no hay palabra en usted como padre o como madre en su corazón, ¿qué va a alimentar a sus hijos? Nada. No hay nada. Lo habló Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Tiene vida? ¿Vida qué, hermano? ¿La salvación se pierde, hermanos? Es eterna. De eso vamos a hablar en la segunda parte para que no deje de venir, no falte. Que eso quede bien firme con base en la palabra de Dios. Mire, hay muchas personas que siguen pensando que sí se pierde. No es así. Es segura, hermanos. La salvación en Cristo es segura y es eterna. Esa nueva vida, hermanos, se hace evidente. ¿Sabe cómo se hace evidente, hermanos? A través de los frutos. De que una persona ha venido en arrepentimiento y fe verdadera al Señor, a través de sus frutos. La obra de regeneración soberana del Espíritu Santo en el corazón humano no se puede, hermano, esa obra controlar.
No se puede predecir. Sin embargo, hermanos, hay efectos del obrar del Espíritu Santo que sí son visibles en la vida transformada. Son por sus frutos. Ahora, ¿cuáles son las evidencias, hermanos, de que una persona ha nacido de nuevo? Porque muchas personas dicen, mira, para que vayas al cielo, pues deja de beber, deja de adulterar, deja de pecar, deja de robar y ya cambia tu vida. Bueno, sí, es bueno dejar todo eso, pero eso no lleva al cielo. Eso no. Reitero, si hay que dejar de hacer, que quien sea que esté haciendo, no digo en esta congregación, quien sea, hay que alejarse del pecado, hay que dejar eso a un lado, porque eso daña la vida, nuestra relación con Dios, o aparta más a la persona con Dios. Hay que dejar de hacerlo, pero eso no salva. Cuando hemos sido regenerados, hermanos, que hemos nacido de nuevo, ya no somos las mismas personas, ¿sabe? Ya no es el mismo hombre, ya no es la misma mujer, ha cambiado. Su entendimiento, su perspectiva de la vida, del matrimonio. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano. Les voy a decir algo. Si usted está en Cristo, usted ya sabe qué habla la palabra de Dios acerca del matrimonio. Si usted está en Cristo, conoce la palabra y sabe con quién le va a ir bien. Si usted está en Cristo y sabe lo que dice la palabra, usted va a estar orando por un hombre de Dios o por una mujer de Dios que tenga por prioridad a Dios. Si está en Cristo. Si no está en Cristo, pues tristemente, ¿qué va a hacer? Va a elegir por el corazón. Y el corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Y perverso. Imagínense. Cuidado, jóvenes. Cuidado. Es una decisión sumamente importante con quién va a compartir su vida. Para que después no llore. Porque es terrible. Es terrible. De verdad. Entonces, cuando hemos sido regenerados, hermanos, nacemos de nuevo, ya no somos la misma persona. ¿Ha cambiado qué? Nuestro corazón. Han cambiado, mire, nuestros pensamientos. Han cambiado nuestros deseos. Todo eso ha cambiado por Dios, por su palabra. Nuestros deseos para Dios, para la iglesia, para su palabra. Hay un deseo de estar en los estudios, hay hambre de venir a la iglesia, hay hambre de venir y aprender cada día más de Dios y de su voluntad. Si usted tiene este deseo, ni se preocupe. Mejor ocúpese en seguir conociendo más de Dios. En tener más conocimiento de Dios para honrarlo, exaltarlo, pero para vivir su palabra cada día. Es un cambio de vida, hermano. Ahora la prioridad de usted, que está en Cristo, es Dios. Escuche, la prioridad de que alguien que ha sido regenerado, su prioridad es Dios. Por lo tanto, su vida, sus esfuerzos, sus intereses, sus deseos, sus planes, todo lo que usted decida, en primera instancia, es para darle gloria a Dios. Amén, amén. Todo. Su carrera, su vida, sus manos, sus pies, su corazón, sus labios. La vida transformada de una persona es ahora, hermano, que se aparta del pecado, se aparta de lo que perjudica su vida, de lo que perjudica a su familia, se aparta del adulterio, se aparta de las malas palabras, se aparta de la mentira, porque ahora esa nueva persona que ha sido regenerada se santifica porque es una nueva creación de Dios. Y no solo se aparta del pecado, sino que ahora anhela lo que no anhelaba antes. Ahora le es valioso lo que antes no apreciaba. ¿Qué tan valiosa era la palabra de Dios, hermanos?
para nosotros antes de Cristo? Seamos sinceros. ¿Qué tan valioso era congregarnos? Nos rogaban, nos presionaban para bendecirnos, ¿no es cierto? Para bendecirnos, pero éramos ciegos, hermanos, porque no teníamos la luz del Espíritu Santo que nos guía hoy. Hoy es distinto. Nueva criatura, nuevos anhelos, nueva visión de absolutamente todo. Lo que antes no era valioso, ahora es valioso. Ahora es valioso amar a Dios. Ahora es valioso conocer su voluntad. Ahora es valioso la bendita palabra de Dios. Que si no conocemos algo, vamos a ella y oramos y el Señor nos revela. Y el Señor en su gracia nos guía y nos fortalece y nos ayuda. Por eso, hermanos, para el nacido de nuevo la palabra es un tesoro. Es un tesoro. Amén. Un verdadero tesoro. La palabra de Dios, hermanos. Aquí está la verdad. Ame la palabra. Anhélela. Vívala. Ahí conocemos más a nuestro Dios. Por eso el nacido de nuevo tiene como un tesoro la palabra. Desea alimentarse con ella, meditar en ella de día y de noche para llevarla por obra y que todo le salga bien. El Señor nos da el consejo ya. Hay muchas evidencias, hermano. Anhelamos lo que no anhelábamos. Aquello que despreciábamos ahora lo tenemos como un tesoro. En la vida cambia de alguien que ha sido regenerado. En la vida del hombre, hablando del matrimonio, de quien ha sido regenerado, en verdad, hermano, va a amar a su esposa sin esperar nada a cambio. La trata como a vaso más frágil, la procura, la santifica con la palabra de Dios. Eso enseña la Escritura. Lo hemos visto, varones, usted lo sabe. La mujer que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, ha entendido que sujetarse a su esposo es un mandato de Dios. Ha entendido que respetar a su esposo es un mandato de Dios. Y esta mujer, la mujer de Dios, ha entendido que sus mandamientos no son gravosos y ha entendido que al vivir la palabra está glorificando a Dios, a quien ama y obedece. Creemos y enseñamos, hermanos, que la elección enseña que Dios elige para salvación. Mucha atención, por favor, hermanos. Si se va a dormir, no distraiga. Esto es muy importante, hermanos. La elección es una de las doctrinas más controversiales para muchas personas, más controversiales de toda la palabra. Sin embargo, como creyentes debemos afirmar que Dios nos escogió porque la Biblia, repito, porque la Biblia así lo afirma en múltiples porciones de la Escritura. Primera de Pedro 1:1, por favor, y voy a ir rápido. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿se acuerda? Estaban en la persecución en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos escribe, verso 2. ¿Cuál es la primera palabra, hermanos? ¿Dios elige? ¿Hermanos? Dios elige. Estamos leyendo. Él escogió, Él elige. Dice, elegidos según la presencia de ¿quién? De Dios Padre. Que es la presencia, es conocer de antemano. En santificación del Espíritu, ya lo vimos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios. Hermano,
La Biblia no está diciendo que porque Dios tenía información o Él es omnisciente y porque se haya adelantado al futuro antes de que naciésemos nosotros y Él iba a saber o sabía o sabe, por supuesto, que íbamos a entregar nuestra vida a Cristo, por esa razón nos iba a salvar. No está diciendo eso. No es por un conocimiento anticipado de que íbamos a entregar nuestra vida a Cristo. La Biblia no está afirmando eso, hermanos. Vamos a ir explicando. Reitero, la Biblia no está diciendo que porque Dios tenía información de nosotros, Él conoce todo y sabe todo de antemano, nos haya escogido. No. Sino que nos conoció de antemano, y conocer aquí en el contexto significa que tuvo una relación, hermano, íntima y estrecha de amor con nosotros aún antes de que naciésemos. ¿Cómo podemos explicar esto, hermanos? Es Dios el que así lo afirma. Es Dios el que lo afirma porque lo estamos leyendo, hermanos. Él, antes de que usted naciera, ya le conocía y tuvo una relación estrecha con usted de amor. Romanos 8, 29 y 30, por favor. Dice, porque a los que antes conoció, también, ¿qué hizo? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó Dios, a estos también, ¿qué hizo, hermanos? Llamó. A los que llamó, a estos también glorificó. A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Hermanos, Dios decidió amarnos. ¿Da usted gloria a Dios? Dios decidió amarnos. Por tanto, la salvación no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios hace. Nuestra salvación ni siquiera es por la fe, hermano, o porque la fe haya estado en nosotros, no. Sino que es un regalo de Dios, ya lo mencionamos. Pero vayamos nuevamente por favor a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La pregunta que nos debería surgir, hermano, ¿en base a qué Dios elige a los que han de ser salvos? ¿En base a qué Dios elige a aquellos que han de ser salvos? Dice Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, más claro e imposible. Verso 4, quiero que todos estemos ahí. Vaya al verso 4. Por favor. ¿Según qué hizo Dios? Dios escoge. Esta es la doctrina tan criticada por muchos acerca de la elección de Dios. Dios nos escogió en Él. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Y tiene un propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amada iglesia, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con el propósito de hacernos santos. ¿Qué es un santo, hermano? Es alguien que Él apartó en su gracia. No nos sacó del mundo, pero nos apartó aún dentro del mundo para que llevemos una vida que le dé honra y honor, hermano. Él nos escogió, hermano, antes de que existiéramos, para que fuésemos sus santos sin mancha delante de Él. Y luego dice el verso 5,
no pierda el contexto. Él nos escogió en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. ¿Para qué propósito? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según, aquí está la clave, hermano. ¿Por qué Dios hace esta elección? ¿Según qué? ¿Según con qué criterio? Pues el criterio de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto. ¿Alguien quiere una respuesta? ¿Por qué el Señor escoge a unos para salvarlos? Según el puro afecto de lo que Él decidió, hermanos. ¿Por qué Dios elige a personas para salvación? Por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su misericordia soberana. Es decir, por su beneplácito, porque así le plació, porque así le agradó, porque así le satisfizo, porque Él así lo quiso. Hermanos, si me piden más, ya no doy más. Quiero preguntarle algo, iglesia. ¿Estamos estudiando la palabra? Sí. Lo está usted leyendo ahí, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Por ello, hermanos, toda la gloria a nuestro Señor. Amén. Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, esto es la salvación incondicional. ¿Por qué es una salvación incondicional? Porque no nos pidió nada, no podíamos dar nada. No, es una salvación incondicional porque no había una condición o requisito previo para que una persona fuera elegida para salvación. No lo había un requisito. A quien Él escoge, lo ha hecho por su amor, y un amor ágape, hermano, un amor incondicional. Esta doctrina de la elección de salvación, hermano, ¿es una doctrina injusta? Al ojo humano. Al ojo natural, sí. Si fuera injusta, diríamos que Dios es cuidado. Si lo vemos con ojos naturales, vamos a errar, nos vamos a equivocar. Hay que verlos con ojos como hijos de Dios, con ojos espirituales, basados en la palabra de Dios revelada por su Santo Espíritu que mora en nosotros. De ninguna manera es algo injusto, hermanos. Y puse este ejemplo en un estudio, ¿se acuerda? Si viniera el hombre más rico del mundo, hermanos, entrara por esa puerta y así como estamos, empezar a repartir $1,000,000 a quien él quisiera, que agarrara 6 personas, a la hermana, y las demás les dirían que es injusto. Ay, ¿por qué a mí no? ¿Sabe qué diría él? Es mi dinero y yo le doy el dinero a quien yo quiera. Es su elección. Hermanos, estamos dando un ejemplo hasta un poco burdo, por supuesto, porque estamos hablando de Dios, pero solo lo uso para tratar de ilustrar. Es más, la palabra de Dios nos habla en una de las parábolas de los siervos, hermano, que llegaron a trabajar, hermano. El Señor narra que llegaron a trabajar y él se puso de acuerdo en pagarles un denario por cierto tiempo de trabajo. Y llegaron unos después, ya casi cuando iba a acabar la jornada laboral, y al final les pagó lo mismo que los que trabajaron más horas. Y aquellas personas que habían trabajado las 6 o las 8 horas, qué sé yo, protestaron. ¿Sabe qué les dijo el Señor en esta parábola? En esta historia que Él narra.
Pues en eso acordé con ustedes. No te estoy dando algo, no estoy incumpliendo lo que quede. En eso quedamos, en eso quedé. Trabajaste tantas horas, oye, pero le estás dando. Llegaron casi, estoy parafraseando, esto no es así, hermano, estoy exagerando. Llegaron casi una hora antes de acabar la jornada de trabajo y le pagaste lo mismo. Y hay una respuesta que Dios da, hermano, Mateo 20:15. Les dijo él desde el 14, dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, al que llegó al final, como a ti. Yo quiero hacerlo. Dice el verso 15, Mateo 20:15. No me es lícito hacer lo que quiero. ¿Con qué, hermanos? No me es lícito hacer con lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy qué? Ahí hay un principio. Dios hace lo que Él desea, hermanos. Es que ¿quién es elegido y quién no? Solo Dios lo sabe. Usted predique. ¿Mis hijos son elegidos o no? Yo en fe predico y les enseño y trato de dar ejemplo con mi vida. Ya Dios hará lo demás. Yo solo confío en la palabra de Dios, que es poder de Él para salvar. Poder de Dios, hermanos, para salvar. Dios es soberano. Él sabe, por supuesto, qué es lo que hace. Él jamás, por supuesto, jamás de los jamases será alguien que obre injustamente, porque Él es Dios justo. Él es Dios soberano que pudiendo, hermano, escuche, pudiendo justamente acabar con todos los pecadores, porque la paga del pecado es... ¿Eso es justo? Si hoy el Señor decidiera acabar con todos, eso es lo justo. Lo merecemos. Pero no lo ha hecho, hermanos. Mas en cambio Él decidió de todos los pecadores en su gracia y comprensible soberana elegir a aquellos que han de ser salvos, hermanos. Reitero, Él en su justicia puede acabar en cualquier momento, o pudo acabar de tomar esa decisión de acabar con todos. Sin embargo, escogió en su amor a aquellos que serían su pueblo. Y lo hizo para su gloria. El no haber acabado con todos, hermano, eso es misericordia. Porque hubiera acabado con cada uno de nosotros. Salmo 59, 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo 107, 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, por ello debemos exaltar a nuestro Dios, hermanos. Amén. Por ello debemos honrarle con todo lo que somos. Dice segunda a los Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué? Otra vez, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Dios escoge, hermanos. Es una doctrina que está sustentada en la propia palabra de Dios. La elección incondicional, hermano, es incondicional porque, reitero, no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos para salvación. Es una elección, escuche, inmerecida. Es incondicional, lleva una esencia, ¿sabe? Esa elección, el amor de Dios y la gracia de Dios. La elección se basa en la elección soberana de Dios para salvar a quien Él quiere. Concluimos. ¿Tiene usted la salvación de Dios? ¿Hoy usted tiene la salvación de Dios? Si la tiene, entonces su prioridad es el Señor. Sus esfuerzos son para el Señor. Su vida es del Señor. Sus planes es del Señor. Sus hijos son del Señor. Su trabajo es para honrar al Señor.
Su familia es para honrar al Señor. Todo es para honrar al Señor. Si usted está hoy dudando o no sabe si está en Cristo, entregue hoy su vida al Señor. Entregue su vida al Señor para que le dé un corazón nuevo, un espíritu nuevo, como lo dice Ezequiel 11. Y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Solo en Cristo Jesús hay salvación, iglesia. Esta es la salvación de Dios. Sin condiciones, es por su gracia. Solo por gracia, solo por fe. Por eso, solo a Dios la gloria, amados hermanos. Cierro con este versículo en Apocalipsis. Es un contexto fuerte hablando ahí de la gran ramera, pero vea lo que dice Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz, dice Juan, de gran multitud, ¿en dónde? En el cielo, que decía: aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Eso vamos a estar haciendo, hermanos, en la eternidad. Si usted está en Cristo Jesús, hoy tiene la salvación que le garantiza vida eterna en Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor para con todos nosotros. Agradecemos, Señor, tu misericordia, agradecemos tu bondad, agradecemos tu paciencia para cada uno de nosotros, Señor. Señor, te rogamos que traigas vida nueva por tu Espíritu a quien no la tiene. Señor, no alcanzamos a comprender cómo tú cambias el corazón, pero hoy entendemos que es una obra tuya, 100%, Señor, de principio a fin. Tú eres el autor de la salvación, no hay mérito en nosotros. Eso hace más grande, Señor, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, derrama de tu gracia, Señor, salvadora sobre quien no te conoce, por favor. Señor, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por la salvación de nuestros familiares, tal vez por nuestros padres, tal vez por nuestros hermanos, o tal vez por nuestros propios hijos, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que tu misericordia, tu bondad les alcance, Padre, para salvación. Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Tuya es la salvación, Señor. Glorifícate en la vida de aquellos que no te siguen, Señor, que no te buscan. Te necesitan, Padre, como nosotros te necesitamos también. Gracias por rescatarnos, Señor, y darnos una vida nueva. Aliéntanos, fortalécenos, Señor, para llevar una vida que te glorifique, una vida en santidad, Padre, que te honre, por favor. Porque tú vendrás por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, Señor, sin arruga. Concientízanos de ello, por favor, Padre. Y a ti te damos gracias, Señor. Y toda la honra y la gloria a ti, Señor, porque nos has rescatado, Padre. Tenemos esa grata certeza, Señor. Gracias te damos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar con una alabanza, por favor, hermanos. Te damos gracias, Señor. Exaltamos tu nombre hoy. Sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su
bendita historia, bella canción. Gracias Dios, gracias. Siempre sumiso a su voluntad, gloria celeste empiezo a buscar. Cuando más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Esta es la historia y es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención, bendita historia, bella canción. Siempre confiando encuentro a Jesús, paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es la historia y es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención, bendita historia, bella canción. Esta es mi historia y es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención, bendita historia, bella canción. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Que tenga excelente tarde.